Dios en medio de la adversidad. Adorando a Dios en medio de la adversidad. Voy a invitarles a buscar el libro del profeta Habacuc, capítulo número 3, los versículos 17 y 18. Habacuc, capítulo número 3, los versículos 17 y 18. Dice así la palabra del Señor: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El profeta Habacuc está llegando a esta conclusión. Ahora, ¿qué hizo que este profeta llegara a esta conclusión en la vida? Que sucediera lo que sucediera, pasase por la adversidad que él pasase, él iba a descansar en Dios, él iba a buscar de Dios, iba a adorar a Dios. ¿Qué pasó? Habacuc, hermano, fue un profeta que vivió en un momento en el cual la nación de Israel estaba entregada a la idolatría. El pueblo de Israel estaba viviendo de espaldas a Dios y estaban también torciendo la justicia. No se hacía justicia en el pueblo, había violencia y era oprimido el justo. Y Habacuc viene delante de Dios y comienza a orar, comienza a pedir a Dios, como quien dice: Dios, ¿por qué tú no actúas? ¿Qué pasa? Que el injusto está torciendo la justicia y oprimiendo a aquel que es más justo que él. Y Dios le responde al profeta y le dice que él estaba preparando a los caldeos, a los babilonios, al frente de Nabucodonosor, los estaba preparando para ejecutar sus juicios contra Israel. Y fue cuando Babilonia vino contra Judá y llevó cautivo al pueblo de Israel y lo tuvo por 70 años. Y Dios comienza a revelarle esto al profeta Habacuc. Pero cuando Habacuc tiene conocimiento de lo que Dios va a hacer a Israel, entonces Habacuc dice: Señor, pero ¿cómo es posible si los caldeos son peores? Y Dios también le revela que él estaba preparando un pueblo que vendría entonces para los babilonios. Y es los medos y los persas cuando se juntan y Ciro viene y conquista Babilonia. Ahora el Habacuc, el profeta, está llegando a esta conclusión: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En medio de la adversidad de la vida, aún tenemos una esperanza, aún nos apoyamos en Dios, aún alabamos y exaltamos su nombre. Las adversidades forman parte de la vida del ser humano. Tanto los cristianos como los que no son cristianos, todos los seres humanos enfrentamos situaciones difíciles en la vida. Por ejemplo, los ateos sufren, los ateos se enferman, los ateos, es decir, aquellos que niegan la existencia de Dios, tienen dolores, muere, pero también el creyente sufre, el creyente se enferma, el creyente tiene dolores, muere. O sea, tanto cristianos como no cristianos pasamos por tribulaciones, pasamos por momentos difíciles en la vida, por sufrimientos, nos suceden cosas desfavorables. Y por supuesto, el sufrimiento es algo que nosotros tratamos de evitar a toda costa. No nos gusta el sufrimiento. No nos gusta pasar por momentos adversos en la vida. Creemos que no fuimos creados para eso. Pero la realidad, hermanos míos queridos, es que en cualquier momento dado de la vida tendremos que pasar por adversidades. Tendremos que enfrentar enfermedades. Tendremos que enfrentar dolor, sufrimiento, la muerte de un ser querido e incluso nuestra propia muerte. Pero hay algo hermoso y es la conclusión que Jesús dio del mensaje del Sermón del Monte y las bienaventuranzas.
Y voy a invitarles a buscar el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, los versículos del 24 al 27. Repito, es la conclusión que Jesús está dando de una gran enseñanza que ha dado ahí, se conoce como el Sermón del Monte y las Bienaventuranzas. Mateo capítulo número 7, los versículos del 24 al 27 dicen así. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El Señor Jesucristo está hablando de dos tipos de personas. Uno, el que oye la palabra de Dios, la cree, la obedece. Y otro que oye la palabra de Dios, no la cree, no la obedece, no la pone por práctica. Dos tipos de personas, un insensato y el otro un prudente. Una persona que edifica rápido, edifica sobre la arena, pero otro que edifica sobre la roca. Ahora, un mismo suceso sucede a ambos. Lo mismo le sucedió a la persona que edificó sobre la arena que a la persona que edificó sobre la roca. Vinieron los ríos, vino la lluvia, sopló el viento y golpearon la casa. Todas las personas que estamos aquí conocemos que el secreto de una buena edificación es la cimentación. La cimentación es la encargada de soportar el peso de la estructura y transmitirlo al suelo. Para hacer un edificio se necesita buscar el firme, buscar la parte sólida, y entonces ahí se construye la cimentación sobre lo sólido. Si es roca, muchísimo mejor. Entonces es una estructura que va a estar en lo firme, en lo sólido. Nos está hablando de que debemos nosotros, tal vez sea un poco más de esfuerzo, pero es mejor, es más duradero, construir nuestra vida, construir nuestra familia, construir la educación de los hijos, construir nuestra empresa, nuestros negocios, todo en la roca, en lo sólido, en lo inamovible que es Jesucristo. Construir sobre lo sólido. Vino la lluvia, vino el viento, el mismo suceso a las dos casas. La casa del insensato, la casa de aquel que oía y no hacía, que no creía, no ponía por obra la palabra de Dios, fue arruinada, fue destruida. Pero la casa de aquel que ponía su confianza en Dios, que hacía lo que Dios dice en su palabra, estaba sobre lo sólido. Nada podía destruirlo. Estaba sobre la roca. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. Cristo ha vencido al mundo. Ahora, la diferencia entre un cristiano y uno que no es cristiano es que el cristiano tiene de qué agarrarse, tiene de qué, en quién confiar, tiene una esperanza, está en Cristo, y en Cristo estamos completos. Mientras que el inconverso, viene una desgracia a su vida, vienen los vientos, viene la lluvia, viene el río, que son los problemas, las dificultades de la vida, y muchos de ellos acaban quitándose la vida porque no le encuentran sentido, no encuentran salida a las dificultades de la vida, que son representados como río, como lluvia, como viento, que vienen y golpean nuestra vida. Pero el cristiano sabe que hay una esperanza. El cristiano sabe que tiene de algo en qué confiar, sabe que hay un propósito detrás de todo eso, que no nos va a suceder nada que Dios no lo permita, y si Él lo permite es para bien, que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Job fue un hombre que fue azotado por los vientos, Job fue un hombre que fue azotado por los ríos, por la lluvia, pero no cayó. Job, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de esa vida adversa que Job estaba pasando, él pudo decir: he aquí, aunque él me matare,
en Él esperaré. En Él esperaré. Y sabemos mucho acerca de la vida de Job. Para el cristiano, repito, los sufrimientos, las adversidades de la vida tienen un propósito. Dios está trabajando, Dios está en medio de cada situación y Él las usa para bien. Vamos a ver lo que Job hizo en el momento en el cual llegó la noticia a su vida de que los ríos, los vientos, la lluvia de la vida habían arruinado su vida. Vamos a ver qué hizo Job en el libro que lleva su nombre, Job, capítulo número 1, versículos del 20 al 22. Job, capítulo número 1, los versículos 20 al 22. Es el momento en el cual Job ha perdido sus 10 hijos. Es el momento en el cual Job ha perdido todas sus pertenencias. De ser un hombre rico pasó a ser un hombre pobre. Perdió todo en la vida. Todo llegó junto a la vida de Job. Los ríos de la vida, las dificultades, todo acabaron con la vida de Job. Pero dice ahora Job, capítulo número 1, versículos 20 y 22, dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Hermanos, es fácil decir gloria a Dios, aleluya, cuando todo va bien. Pero en este momento de la historia, en este momento de la vida de Job, Job viene delante de Dios, se postra ante Dios en todo esto que nos está hablando de que se rasgó su manto, rasuró su cabeza, nos está hablando de una señal de luto, de tristeza. Sí, es verdad, no vamos a estar felices cuando viene la noticia de que hemos perdido a nuestros hijos. No vamos a estar con una sonrisa, pero este hombre fue al lugar correcto, fue a la presencia de Dios y dice al final del versículo 20 y adoró. Y ahora dice el versículo 21 y 22 y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea, Job sabía que Dios estaba en el asunto. Y Job sabía que Dios gobierna, que Dios es soberano, que Él está por encima de todo, que Él gobierna este universo y que Él siempre tiene un propósito. Dios siempre persigue un propósito cuando sucede algo en la vida de cada uno de sus hijos. Dice: en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. O sea que Dios tiene un propósito. Aún hasta el diablo sabe que cuando las cosas van bien en nuestra vida es muy fácil decir gloria a Dios. En este capítulo número 1 de Job, en los versículos 9 al 11, es el momento en el cual el diablo está conversando con Dios y Dios le ha acabado de decir al diablo, le ha dicho: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Ahora Dios le dice esto al diablo acerca de Job. Pero Job está diciendo: bueno, es fácil decir gloria a Dios y aleluya cuando todo va bien. Vamos a verlo ahora en los versículos del 9 al 11. Dice: respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a toda su casa y todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora su mano. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. El diablo está diciendo a Dios: mira, es muy fácil decir te amo, Dios, cuando todo va bien. Cuando tú estás dándole bendición a las manos de Job y estás haciendo prosperar todo lo que tiene. Pero si tú permites que él pase por momentos de adversos en la vida, si tú permites que él pase por momentos de ríos que vienen contra él, de vientos, de lluvia, él va a negar tu nombre.
Sin embargo, leímos hace un instante cómo Job viene delante de Dios y adora a Dios. El apóstol Pablo también fue un hombre que sabía que las situaciones de la vida sirven para moldear nuestro carácter, que Dios está trabajando en nosotros. Y fue un hombre que supo vivir cada momento de su vida para Dios. En Filipenses capítulo 4, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 12 o al 13. Filipenses capítulo 4, versículos 10 al 13, dice así. Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo había edificado sobre la roca, estaba en Cristo, y ahora dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La roca es Jesucristo. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, sé pasar por momentos de felicidad, pero sé también pasar por momentos adversos y sigo alabando y adorando a Dios. Job fue un hombre y Pablo fue un hombre que sabían adorar a Dios en medio de la adversidad. El salmista David, en una ocasión, en el Salmo 23, versículo 4, él dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Dios podemos hacerle frente a las adversidades de la vida. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Las dificultades muchas veces son un trato especial de Dios con nosotros para, por supuesto, moldear nuestro carácter, para hacernos cada día más semejantes a su Hijo Jesucristo, para que nos demos cuenta que le necesitamos, para que nos demos cuenta de que dependemos de Él. Los cristianos tenemos áreas de nuestra vida que deben ser tratadas por Dios. En unos puede ser el orgullo, en otros puede ser la ira, en otros puede ser los celos, en otros puede ser el dinero, en otros puede ser la falta de perdón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin duda, hermanos míos queridos, todos tenemos dificultades que deben ser tratadas por Dios. Y Dios usa las adversidades de la vida para moldear nuestro carácter, para tratar con nuestra vida, para que seamos más fuertes. Job, al final de su lucha, al final de su vida, él pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. En medio de la adversidad, Job pudo ver a Dios más de cerca, pudo estar más próximo de Dios, pudo tener una intimidad mayor con Dios, pudo conocer al Dios, creador de los cielos y de la tierra, de una manera más personal. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios al final le da el doble de todo lo que había tenido anteriormente. En una ocasión, una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó al lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego. Pronto el agua de las 3 ollas estaban hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó 1 gramo de café. Las dejó hervir sin decir palabras. La hija
esperó pacientemente, preguntándose qué estaba haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó sobre un recipiente, sacó los huevos y los colocó en un plato, colocó el café y lo sirvió en una taza. Mirando a su hija le dijo: querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta de la joven. La hizo sentarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Al sacarle la cáscara, observó que el huevo estaba duro. Luego le pidió que tomara un poco de café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó: ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero que habían reaccionado de diferentes maneras. Por ejemplo, la zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo, se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era exclusivo. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua y le había dado un color, un agradable olor y un delicioso sabor. ¿Cuál eres tú?, le preguntó el padre a su hija. Cuando la adversidad llega a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Cómo eres tú? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando llega la adversidad, cuando llega el dolor, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón flexible, un espíritu fluido, pero después de una adversidad, después de un despido, por fuera te ves igual, pero tu corazón es amargado, áspero y con un espíritu endurecido? ¿O eres un grano de café? El café cambia el agua hirviente, el elemento que le causa el dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café fluye positivamente al agua y juntos alcanzan su máximo valor y su mejor sabor. De corazón, te deseo que intentes ser como el café. Cuando las cosas no vayan bien a tu alrededor, recuerda, puedes lograr que las cosas mejoren para bien de todos. Ten presente que todo lo que te sucede en la vida es por alguna razón. Solo necesitas descubrir su motivo y aprender de ello. Hermanos míos queridos, las adversidades, las tormentas de la vida pueden elevarnos a niveles de madurez y de espiritualidad más altos, a niveles más altos de espiritualidad. Y es precioso lo que Dios nos enseña en su palabra para usted y para mí en Isaías capítulo número 40, versículos 28 al 31. El libro del profeta Isaías, capítulo número 40, versículos del 28 al 31, dice así: Isaías capítulo número 40, los versículos del 28 al 31, dice así: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Qué preciosa promesa para el día adverso de la vida. Qué experiencia más hermosa sobre las águilas. Esas águilas son esos animales preciosos que Dios ha creado, que ellos aprovechan la tormenta, aprovechan los vientos para subirse a un nivel más alto. Cuando la tormenta viene, las águilas abren sus alas y la misma fuerza de la tormenta les lleva a ponerse por encima. Y las águilas están por encima mientras que la tormenta pasa por debajo. Hermanos míos queridos, Dios está con nosotros en medio de los problemas, en medio de la adversidad. Él ha prometido darnos la fuerza. Él nos ha dicho que levantaremos ala como las águilas. Nos pondremos por encima de la adversidad. Dios lo ha dicho. Él está con nosotros. Las adversidades de la vida pueden llevarnos a un nivel superior. Aprovechemos las circunstancias de la vida para crecer, para moldear nuestro carácter, para vivir más como Jesús vivió. Sin duda, todos los cristianos estamos en formación y muchas veces Dios va a usar las adversidades, aunque ellas nos van a causar dolor, pero son necesarias para nuestro crecimiento. En Hechos 14:22 dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es algo necesario. Vamos a buscar todos Primera de Pedro, capítulo 4. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Versículos 12 al 14, dice así. Primera de Pedro 4, 12 al 14, dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Santiago capítulo 1, si quieren nada más escúchenlo. Santiago capítulo número 1, versículos 2 y 3. Santiago está diciendo que somos dichosos, que estemos felices cuando estemos atravesando por diversas pruebas. Para la manera humana, para la mente humana es algo ilógico. ¿Cómo voy a estar dichoso? ¿Cómo voy a estar feliz? ¿Cómo voy a estar contento cuando estoy pasando por diversas adversidades? Pero la Biblia lo dice porque es la manera en la cual Dios produce la paciencia. Es por medio de lo cual la fe crece, por medio de las adversidades de la vida. Por último, quisiera leerles Romanos capítulo 5, del 1 al 5. Si quieren nada más, escúchenlo. Dice así, Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dice que nos gloriemos en las tribulaciones, que nos gocemos en medio de las adversidades de la vida. Hace unos años atrás, una joven de nuestra iglesia en Cuba visitaba la iglesia y sus padres no iban a la iglesia. Esta jovencita, desde unos 12 años aproximadamente, iba a la iglesia domingo tras domingo, pero sus padres no iban. Un día la madre cayó enferma, estuvo casi 2 meses en el hospital
y cuando salió del hospital estuvo muy grave. Y cuando salió del hospital, la iglesia por supuesto oraba por ella, le visitábamos. Y cuando salió del hospital, esta mujer comenzó a visitar la iglesia y llegó el momento en el cual pues arregló sus cuentas con Dios y hoy en día es una fiel cristiana. Muchas veces, hermanos, tiene que venir una adversidad a la vida, muchas veces tiene que venir una enfermedad, tiene que venir algo doloroso a la vida para que nos demos cuenta que hay un Dios, creador del cielo y de la tierra, que quiere tener una experiencia personal con nosotros. Muchas veces tenemos que sufrir para entonces poder recapacitar y de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Hermanos, confiemos en los planes y en los propósitos de Dios. Aprovechemos las circunstancias de la vida para crecer, para madurar, para ser más fuertes. Dios está con nosotros. Adorémosle aún en medio de las adversidades de la vida. Amén. Que Él les bendiga. Amén. Amén.